Bueno, y conversamos sobre este y otros temas precisamente con la candidata de la Alianza, Evelyn Matei. Evelyn, buenas noches, muchas gracias por aceptar Matilde. Esta invitación de CNN Chile. Evelyn, usted hasta el minuto había decidido no solamente ignorar a Franco Parisi, sino no responderle, no mirarlo a la cara. Eso se quedó demostrado en el debate de la ANP, y después de esta estrategia de ignorancia se pasó a otra estrategia, que es salirle al paso y hacer esta gravísima denuncia. ¿Por qué? Esto no es estrategia. Lo otro era estrategia. Yo realmente no lo iba a inflar porque él estaba tratando, obviamente, de trabar una competencia conmigo y está súper lejos de nosotros en las encuestas más serias. Esto más bien tiene que ver con qué tipo de política queremos, qué tipo de candidatos queremos a la presidencia. Yo cuando tenía esa estrategia más bien de ignorarlo, no sabía estos datos. Estos datos los investigamos con un grupo muy pequeño de mi comando y conmigo. Yo misma me metí al sitio web del Poder Judicial y cuando vi los antecedentes, que en un número, porque aquí son aproximadamente 80 causas de cobranza. Y resulta que nosotros revisamos como 39 y ya habían más de 100 millones de pesos de deuda. Yo encontré que era de una gravedad tal que la ciudadanía lo tenía que saber. Porque nosotros nos estamos jugando algo que es importante. Esta es una candidatura a la presidencia de la República. No es una candidatura cualquiera. Sin embargo, y por Evelyn, lo tanto, sí, usted nombró el tema de las encuestas. Precisamente surge en este minuto en que la semana pasada conocimos una encuesta de la Universidad Diego Portales que arrojaba que usted tendría un 15,9% de los eventuales votantes seguros, mientras que Parisi un 12%. ¿Coincide con esta encuesta? No, para nada. Y según Franco Parisi, él tiene otras encuestas que los dan aún con una diferencia más estrecha. Por eso, es posible pensar que ante esta escasa diferencia, usted haya decidido ir al ataque. No, para nada. La encuesta más seria, la encuesta que mejor resultados predictivos ha tenido, por ejemplo, en materia de las primarias, ha sido la encuesta de la Universidad del Desarrollo. Fue la única que dijo que entre Alamant y Longueira había un empate técnico. Esa encuesta que fue publicada este viernes, o sea, poquitos días atrás, me da a mí 26 y a Parisi 10. Y eso es bastante parecido a lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, si yo fuese calculadora, yo no me hubiera metido en esto, porque en realidad esa encuesta señala que va a haber segunda vuelta, que pasa mi contendora y yo, y en el fondo a mí me servirían los votos de Parisi. Por eso que en realidad esto no obedece a ninguna estrategia política, sino que obedece a qué tipo de política queremos tener. Pero llama la atención el momento, Evelyn, que sea a menos de un mes de la campaña electoral, cuando era un dato que ya circulaba y que tal vez usted precisamente como ministra del Trabajo le podría haber conocido de estas denuncias porque eran demandas laborales. A ver, yo no tenía los datos y nadie los tenía. ¿Cómo porque los nadie obtuvo? los... De la siguiente forma. Esta, no sé si alcanzan a verlo, Poder esta Judicial, dice, es la página web del Poder Judicial. Uno se mete aquí, ahí, que dice cobranza laboral, en ese clic. Y una vez que uno entra en cobranza laboral, busca acá, en la página, así le va a salir la página, y usted busca aquí por nombre, y le pone Colegio La Fontaine, y le va a salir el listado, mire la cantidad de listados. Porque precisamente el candidato Parisi decía que él no tenía a su nombre ninguna demanda laboral. Esto es porque aparece la sociedad. A ver, él lo que hizo fue armar una sociedad con su padre y su hermano, ¿no? Y esa sociedad le arrienda el colegio a la Logia de la República. Y ellos, mientras administran el colegio, no pagan ni una sola cotización, ni una, durante 2 años. ¿A qué monto asciende esta deuda? Porque hoy día conversábamos precisamente aquí en CNN con el abogado de la masonería del Club de la República, con Carlos Castro, y él nos decía que las deudas son cerca de 800 millones de pesos. Usted anoche habló de 100, hoy día se hablaron de 500. ¿Cuál es el monto que usted maneja? Lo que yo vi personalmente en estas páginas, porque uno se puede meter y ver cuál es la deuda, nosotros, y tenemos el listado acá, se lo puedo dejar, pero está en la página web nuestra también. Nosotros tenemos en 39 de estos juicios de cobranza,
que obviamente no están a nombre del candidato Parisi, sino que están a nombre del colegio, que era lo que él arrendaba, ¿no es cierto?, de lo que él estaba a cargo. Él era el presidente de la sociedad. Nosotros llegamos a una cifra de 101, pero dijimos siempre que eso era considerando un grupo como la mitad más o menos de todos los juicios. Los otros no los hemos alcanzado a ver. A mí me dicen a estas alturas que los juicios previsionales, es decir, donde se le descontó el dinero al trabajador, o sea, esto es parte del sueldo del trabajador, se le descuenta una parte de su sueldo para pagar la cotización, y en vez de pagar la cotización, lo que hicieron fue apropiarse de las platas. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Si es que, además... ¿Usted no conoció siendo ministra? Mire, me ha dicho una asesora mía, que era asesora mía, que aparentemente fueron a hacer una denuncia, pero yo nunca lo recibí. Lo recibió ella, una abogada que se llama Lobos, ya. La Paulina Lobos, y ella mandó todos los antecedentes a la Dirección del Trabajo. Así que probablemente hay multas también de la Dirección del Trabajo, pero no lo conozco y tampoco he querido ir a preguntar al Ministerio del Trabajo, porque yo ahora soy candidata. Franco Parisi apeló a su credibilidad, recordando episodios anteriores como el Piñera Gate, como el caso Drogas, y dice que esta es una mentira más. ¿Cómo le responde? Bueno, yo creo que aquí la gente tiene que hacerse sus propias opiniones. Aquí están los juicios. Yo creo que lo lógico es que se le pregunte a los sindicatos, a los trabajadores, a los abogados. Usted me dice, yo no lo he visto, que el abogado de la masonería dice que no son 100, como digo yo, sino que son 800. Así que realmente yo creo que la gente tiene que armarse su propia opinión. Pero yo lo único que les quiero señalar es, a mí me indigna cuando se apropian de platas de los trabajadores, cuando no les pagan a tiempo las indemnizaciones por año de servicio, cuando no les pagan a tiempo las gratificaciones, cuando les descuentan las cotizaciones pero no las enteran ni en la AFP ni en la salud. Es algo que hace... Fíjate que yo ayer veía en uno de estos juicios, y te puedo decir quizás cuál es en un minuto, una persona que fue despedida y que tenía una indemnización de 2.100.000 pesos. No vamos a decir que es una cantidad de plata terrible, ¿no es cierto?, para un colegio o para los hermanos Parisi. Lleva ya 46 acciones judiciales, o sea, en 46 veces ha tenido que intervenir la justicia para que le paguen 2.100.000. Eso significa que ella tuvo que contratar abogado. Eso significa que ha perdido una cantidad de tiempo terrible. Todo esto para poder cobrar lo que es de ella. Bueno, son muchas las denuncias sobre todo el tema que usted decía, las indemnizaciones, los pagos previsionales. Sí. Hay una serie de temas que son propiamente derechos laborales. Antonio Horvat, que es el jefe programático de Franco Parisi, que fue bastante criticado, levantó otra polémica la semana pasada, pero ahora dice que esto no solamente lo va a beneficiar a Franco Parisi. ¿Cree usted que le va a beneficiar a esa candidatura y no a la suya, que la gente le va a creer más a él, considerando estos datos que hablamos? Me da lo mismo a quien beneficie. Lo que yo creo es que este tipo de personas no pueden ser candidatos presidenciales de Chile. Creo que realmente le hacen un daño terrible a nuestro país. ¿Cómo puede ser que alguien pretenda administrar todo el país cuando ha sido incapaz de administrar 2 colegios? ¿Cómo es posible que alguien diga que le va a devolver la deuda histórica a los profesores cuando él ha quedado con una deuda terrible con sus propios profesores, descontándole la plata y no pagándola? Me parece que son temas en que no puede haber cálculo. Cuando yo vi que habían problemas en el municipio de Coquimbo, ese alcalde tenía 70% de los votos y yo estaba a un año de mi reelección. Todo el mundo me dijo, Evelyn, no te tires por ningún motivo que vas a perder la reelección. Y yo lo hice igual. Porque ¿sabe lo que pasa? Nosotros o cuidamos nuestra democracia, o cuidamos nuestras instituciones, o sencillamente vamos a ir cayendo en un tipo de política que tienen otros países y que yo no quisiera nunca que llegara a nuestro país. Así que esto ha sido hecho sin cálculo ninguno, sencillamente señalando, esta persona no puede ser candidato a la presidencia de Chile. Pero sin embargo llama poderosamente la atención que sea a menos de 30 días de la elección cuando se dan a conocer estos hechos y nos recuerdan un poco a la bajada que se hizo con el tema de Lawrence Goldborn, que también fue por un tema económico. Perdón, está bien, puede llamar la atención, yo solamente quiero señalar, yo
yo me formé la convicción el día sábado Uh-huh. y lo di a conocer el domingo. Hasta la semana pasada su comando, gente de la Alianza, decía es mejor no enemistarse con la candidatura de Franco Parisi a propósito del Senado de Horvath, porque eventualmente si se llega a una segunda vuelta entre Bachelet y Matei, esos votos nos van a servir. ¿Qué va a pasar ahora con esos votos? Yo quiero ser súper clara. En la eventualidad que llegara a la segunda vuelta. En primer lugar, yo no creo que un candidato sea dueño de los votos. Lo he dicho siempre. Yo no creo que si, no sé, una cantidad X ha votado por mí, yo después pueda decirle ya, ok, muchas gracias y ahora voten por ese. La gente no es así. Así que primero, nadie es dueño de los votos que votaron por uno. Lo segundo es, ¿sabe qué más? Ni por 500.000, ni por 600.000, ni por 700.000 votos yo transo con una persona que ha tenido este comportamiento con sus trabajadores. Yo fui ministra del Trabajo. Creo que en estas materias hay que dar a conocer las cosas, hay que decir la verdad, hay que salir de frente. Y por eso que además preferí salir yo y no que mandar a 2 diputados a la pelea. Creo que en esta materia o somos valientes y damos a conocer qué es lo que está sucediendo con nuestros políticos y con nuestra gente, o sencillamente vamos a tener la política que nos merezcamos. Y la política, cuando uno no es valiente, cuando uno no dice las cosas de frente, al final todo se echa a perder. Franco Parisi anunció querellas en su contra. Que haga todas las querellas del mundo. Y también en redes sociales han aparecido deudas que usted tendría también contra trabajadores en Valparaíso. Le quiero contar lo siguiente. Están acá. ¿Ya? Esto lo subió Parisi. Ninguna de estas deudas corresponde, ninguna. Ninguna de estas personas estaba trabajando conmigo en esos tiempos. En primer lugar, de aquí para abajo, yo ya era ministra. Por lo tanto, ¿cómo podía yo tener como ministra trabajadores en el Senado? Uh-huh. Así que, salvo estas 3 primeras, todas estas son porque o el Senado no le dijo que yo había dejado de ser senadora y por lo tanto estas personas habían dejado de trabajar conmigo, o sí les avisó y la administradora no corrigió. Y estos 3, la persona trabajó conmigo un solo mes. Por lo tanto, estas 3 tampoco corresponden. Esto voy a tener mañana el certificado de parte del Senado. Yo ya lo aclaré con ellos. Me pregunté por qué. Total cerca de 500.000 pesos. No hay cero deuda. Quiero decirle claramente, hay 0 deuda. Esto es una equivocación en que o el Senado no le avisó que esas personas ya no trabajaban conmigo, o porque fíjese que además revisamos en Previred, porque si se debiera el seguro de cesantía, también tendríamos deudas en la AFP. No hay deuda en ninguna parte, así que este es un error o del Senado o de la administradora de fondos de cesantía. No hay ni una sola deuda y se lo puedo garantizar. Mañana vamos a tener el certificado. El senador Carlos Larraín dijo que finalmente había salido la verdadera Evelyn. Sí. Esa que conversábamos que estaba contenida. ¿Salió? Salió. Hay cosas que a mí me indignan. Hay cosas que me hacen hervir la sangre. Me acuerdo cuando fui a ver, por ejemplo, el tema de los trabajadores paraguayos con el FRAFRA. Eso, inaceptable. Cuando fui a ver, me acuerdo ahí a San Antonio, trabajadores peruanos, en unas condiciones inhumanas. Me hace hervir la sangre. Cuando veo que gente que se pasea en autos de lujo le debe 150 millones de pesos a sus propios trabajadores, de quien sustrajeron el dinero. Porque esta es plata de los trabajadores. Es lo mismo que si usted me pasa un cheque para que yo le pague algo y yo me quedo con su cheque. ¿Cómo cambia esto la carrera presidencial cuando falta menos de un mes, Evelyn? Bueno, eso depende de la gente. Yo solamente estoy hablando con la verdad. Yo no he insultado a nadie. Todo lo que he mostrado son papeles que cualquier persona puede acceder. Lo que yo he señalado ha sido ratificado por un abogado al que yo no conozco, con el cual nunca tuve contacto antes. Por lo tanto, la gente deberá decidir si lo que quiere, ¿no es cierto?, es una persona que se hace pasar por economista y por profesor, cuando en realidad es un empresario de la educación con lucro. Y si valoran que las cosas se digan de frente, o prefieren, ¿no es cierto?, y yo estoy segura que la gente al final, los chilenos, lo que buscan es que se hable con la verdad y que se protejan a los más débiles, en este caso los trabajadores, y que también protejamos nuestra política de personas que en realidad no debieran estar en esta carrera con los antecedentes que tienen. Él dice que usted tiene prácticas mafiosas. A ver, yo sabía,
cuando lancé estos datos el día domingo, que el primero se iba a victimizar y segundo iba a salir a atacar con todo, porque ya lo había hecho. ¿Se acuerdan cuando porque dice que le está pisando los talones? No me está pisando los talones, está súper lejos de pisarme los talones. Pero recuerda usted cuando yo hice un comentario súper así liviano, de decir no, si él no va a estar en ninguna parte en marzo. Eso fue en el debate que ustedes transmitieron. Y después salió diciendo que yo tenía prácticas mafiosas, que yo lo había amenazado, que le iba a cerrar las puertas en todas partes. Y yo dije, ¿qué? ¿De dónde está? Pero eso es él. Yo lo único que le pido es, ¿por qué no dice si efectivamente le robaron o no le robaron los 150 millones de pesos a los trabajadores? Eso es lo único que tiene que contestar. Mire, que diga lo que quiera de mí. Que diga que soy mafiosa, que me meta querella, lo que quiera. Yo lo único que le pido es una cosa. ¿Le robaron o no le robaron 150 millones de pesos a sus propios trabajadores? Con que diga sí o no, con eso estaríamos bien. Evelyn, ¿cuán golpe sería para su sector, para la alianza, que usted no llegara a la segunda vuelta en el caso de que se produjera una segunda vuelta? Vamos o que llegara a tercera. Eso no tiene cómo ocurrir. ¿Está segura? Absolutamente segura. ¿Qué dicen sus encuestas? Nuestras encuestas son bastante parecidas a la de la Universidad del Desarrollo. Aproximadamente, cuando hablamos de 26 y de 10 estamos en base como de 70, no 100. O sea, el 26 hay que dividirlo por 0.7, ¿no? Así que eso nos da, no sé, cerca, por ejemplo, del 30-32%, y él tiene un 10, o sea, no hay cómo. ¿Cómo sigue la campaña de aquí en adelante? El día viernes va a ser el debate de la ARCHI, de la Asociación de Radiodifusores. ¿Cómo se va a enfrentar usted después de esta denuncia con Franco Parisi? Como me he enfrentado con todas las personas que antes he denunciado. Recuerden ustedes que yo, por ejemplo, denuncié el caso Mopgate. Tuve 2 años denunciándolo hasta que nos tomaron en serio. Recuerde usted que también he denunciado casos de alcalde. Recuerde usted que también denuncié el caso INDAP. Recuerde usted que en el fondo yo siempre me he destacado por hacer denuncias. El caso, por ejemplo, también de Empremar, donde hubo personas condenadas. Así que el tema mío es que uno hace la denuncia que le corresponde hacer. Si te llegan antecedentes que son graves, tú tienes la obligación de darlo a conocer. ¿Y no cree que puede afectar su candidatura, como dice el senador Horvath? Me da lo mismo. ¿Pero no le daría lo mismo no llegar al segundo lugar o no pasar a segunda vuelta? No, si la verdad es que vamos a llegar de todos modos al segundo lugar, estamos en el segundo lugar, estamos muy lejos en el segundo lugar, va a haber segunda vuelta, va a ser entre 12 candidatas. Uy, que hace calor aquí de repente, ¿no? Hace mucho calor, podrían... Bueno, pero vamos a tener, vamos a llegar a la segunda vuelta, no hay ninguna posibilidad de que haya segunda vuelta y yo no esté. Evelyn Matei, candidata de la Alianza, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en CNN Prime. Muchas gracias por la posibilidad de conversar de estos temas que realmente a mí me importan muchísimo. Gracias.